Cuando tenemos movimiento con aceleración constante, aquí lo voy a poner, movimiento con aceleración constante, tenemos las siguientes ecuaciones, ¿no? Vamos a decirlo aquí. Bueno, vale la pena ponerlo porque, no, para evitar confusiones. En el eje X. Entonces, todo esto que vamos a comentar está sucediendo solamente en la dirección X. Tenemos las expresiones que la velocidad final, o si la quieren poner la velocidad como función del tiempo, va a depender justamente del tiempo de esta manera, ¿no? Una velocidad inicial más una aceleración por el tiempo. Por su parte, la posición, que podemos llamar posición final, o simplemente decir que es la función de la posición en términos del tiempo, pues va a tener esta forma, ¿no? Es x0, una posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, estas son las ecuaciones básicas que uno necesita para resolver los problemas con aceleración constante. Repito, aceleración constante. Si el problema que uno pretende resolver, no hay forma de garantizar esta condición, no, las ecuaciones que están aquí planteadas, muchachos, no son válidas. No son aplicables, quiero decir. ¿Ok? Entonces no los podemos utilizar. Entonces déjenme, a ver, voy a ir por justamente en el texto. Déjenme buscar, ¿dónde quedó? Déjenme buscar ahora las ecuaciones para este tipo de movimiento. Entonces, si recuerdan, aunque esas dos ecuaciones son las que vamos a estar empleando, en la práctica, pues dependiendo de la información que tengamos, va a suceder que vamos a necesitar otras ecuaciones, ¿no? Y entonces, aquí están. Vean. Ecuaciones para el movimiento con aceleración constante. Estas que aparecen, que les acabo de poner en blanco, son justamente las primeras dos que aparecen en la tabla. Vean lo que nos dice, ¿no? Si ustedes los quieren considerar de esta manera, aquí en la primera ecuación no conocemos la posición, pero conocemos la velocidad inicial, podemos determinar velocidad final y aceleración y el tiempo. En la ecuación 2 no conocemos la velocidad final, pero conocemos todo lo demás. Entonces, estas dos ecuaciones son las principales. A partir de ellas, ustedes pueden obtener cualquiera de las otras. Por ejemplo, la que pongo ahora aquí en color azul, la señalo en color azul, la tercera. Vean, en esta ecuación la única incógnita es el tiempo. Es la que no aparece en esta ecuación. Eso quiere decir que cuando nosotros no conozcamos al tiempo como dato propiamente, podemos utilizar esta ecuación para no tener que hacer ese cálculo. Por ejemplo, en la cuarta ecuación, que aparece aquí abajo, la que no aparece como dato conocido es la aceleración. Entonces, cuando en un problema no nos den de cajón el valor de la aceleración, podemos ocupar esta expresión. Y la última ecuación no aparece explícitamente la velocidad inicial. Entonces, si no conocemos ese dato, pero conocemos todos los otros, los cuatro restantes, podremos aplicar esta ecuación. ¿Ok? Ahora, no es necesario que uno se las aprenda. Basta con entender, repito, entender, no memorizar, entender estas dos ecuaciones para poder construir las otras. ¿Ok? Entonces, no quítense esa idea de que se tienen que aprender las ecuaciones porque la verdad es que no es así. Uno simplemente entiende de dónde vienen y posteriormente le va
las va construyendo de manera inmediata. Bueno, vamos a resolver un ejercicio entonces aplicando estas ecuaciones. Voy por el enunciado que ya había apartado. Déjenme ver dónde está. Déjenme ver cuál era. Aquí está, a ver. Bien, entonces aquí donde nos mandó la figura, creo que no la copié bien. Aquí está, ya la vi. Mando 2. Muy bien, a ver, entonces este está de más. Bien, entonces, a ver, para que veamos el enunciado. Aquí hay dos ejercicios. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. A ver, entonces, el ejercicio 1 dice lo siguiente. Un auto acelera de 12 metros por segundo a 21 metros por segundo. ¿Ok? ¿Cuál fue su aceleración y qué distancia recorrió en ese tiempo? Suponga además que es aceleración constante. Entonces, ya al afirmar esta parte de que es aceleración constante, nosotros podemos utilizar con toda propiedad estas ecuaciones, cualquiera de las que están aquí. ¿De qué va a depender cuál utilicemos? Pues de la información de la cual dispongamos en el problema. Entonces, ¿cómo resolvemos esta primera pregunta? Pues hay que ver qué valores están dentro de las fórmulas, ¿no? O sea, qué fórmulas se acoplan los valores, o algo así. Ok, vale, entonces podemos argumentar lo siguiente para el inciso, bueno, para el primer problema, ¿no? Entonces, para el primer problema, bueno, o uno punto. Para el primer problema, podemos notar que tenemos la siguiente información, ¿no? Tenemos la siguiente información. A ver, ¿qué datos nos están dando de acuerdo al enunciado? A ver, ¿qué datos se pueden identificar ahí? La aceleración inicial y la aceleración final. ¿Cuál sería la aceleración inicial? 12 segundos, 12 metros sobre segundo. Pero eso que me acabas de decir no tiene unidades de aceleración. Ah, bueno, es no es la distancia, es la velocidad, ¿no? Ajá. Ok, ¿y qué velocidad sería? 12 metros. Pero es que tú mencionaste que aceleración inicial y Ah, final, pero ya ajá, vimos que no es aceleración. no es aceleración. Ajá. Es la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces, tenemos aquí en este problema una velocidad inicial con un valor de 12 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos a nuestra disposición? La velocidad final. La velocidad final. Ok, entonces este objeto alcanza una velocidad final de 21 metros por segundo. ¿Qué otro dato nos está dando? El tiempo. Y ese tiempo que vale 6 segundos, en el contexto del problema, esos 6 segundos de qué nos hablan? Del tiempo que tardó en llegar de un punto al Que tardó en llegar a dónde? de un punto al otro.
Bueno, ok, podemos pensar que empleó ese tiempo, ¿sí? Para moverse de un lugar a otro. Ok, ¿y para qué más utilizó ese tiempo? O sea, estos 6 segundos, ¿en qué más se invirtieron? Eso es cierto. Ese tiempo se utilizó para cambiar de posición en este automóvil. Pero no solamente eso, también en qué más ese tiempo en qué más afectó o en qué más modificó. Ah, para para la velocidad Ajá, ¿qué pasó con la velocidad? Exacto. aumentó. Exacto, para en este caso aumentar, pero en general para cambiar, ¿no? En concreto, pero o en particular para aumentar. Entonces, tiempo de 6 segundos es el tiempo empleado para cambiar la posición y además para cambiar la velocidad. Exacto. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, este tiempo, como vemos aquí, nos sirve para dos cosas. Para que el auto cambie de su posición, pero también para cambiar la velocidad. Entonces, ahora sí, si este tiempo es el que se emplea para cambiar la velocidad, ¿cómo determinamos entonces la aceleración? ¿Qué de lo que tenemos aquí como información nos puede ser útil? Utilizamos la primera ecuación. Eh, Sí, bueno, la primera en la imagen o la primera en la en la que escribí. imagen, la número 15. La 15, ok, vale, la 15, muy bien. Entonces, esa ecuación nos está diciendo cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, de la ecuación, bueno, vamos a seguir lo siguiente, escribiendo lo siguiente. Entonces, podemos aplicar la siguiente ecuación, ¿ok? Para determinar eh, el valor de la aceleración, el valor de la aceleración experimenta, que experimenta el auto al cambiar de velocidad. Vale. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos de la ecuación 15, como mencionaron, es v igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces de aquí podemos conocer la aceleración. ¿Cuál es el valor para la aceleración? ¿Qué expresión le corresponde? 12. Primero veamos la ecuación y después ya sustituimos los valores para saber bien cómo va esto. Sería velocidad ¿Cómo? final menos velocidad inicial. Velocidad final entre velocidad inicial entre el tiempo empleado para hacer dicho cambio de velocidad. Muy bien. Ahora sí, ya que sabemos cuál es la expresión, hagamos la sustitución de datos este, en la forma que corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí me piden la velocidad que alcanzó después de esos 6 segundos. ¿Y cuál fue? 21 metros por segundo, exacto. 21 metros por segundo fue la velocidad
que este automóvil alcanzó después de los 6 segundos. ¿Y velocidad inicial? 12 metros sobre segundo. 12 metros por segundo, correcto. ¿Y en qué tiempo realizó este cambio de velocidades? 6 segundos, ¿no? 6 segundos, listo. ¿Y esto cuánto da? Ya el valor numérico son... Si no me equivoco, son 9 sextos. Y eso serían 2 tercios. No, No, 3 medios. 3 medios. 3 medios. Sí, 3 medios. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, correcto. O si lo quieren, bueno, como en este caso es un decimal con pocos, bueno, tiene una versión decimal con pocos dígitos después del punto, podemos expresarlo también como 1.5. 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Este automóvil aceleró o desaceleró? Desaceleró ¿Cómo sabemos eso? porque la aceleración fue disminuyendo. Disminuyó. Pero ¿cómo sabemos que disminuyó? O sea, ¿cómo sabes que disminuyó? O sea, ¿contra qué la estás comparando para saber que disminuyó? No, la aceleración es constante y tuvo un cambio de velocidad con lo que se puede decir que aceleró más. ¿Qué velocidad teníamos? Bueno, sí, ¿qué velocidad teníamos al inicio? 12 Cambió de metros por 12. segundo. Ajá. Y terminó con 21 metros por segundo. Es decir, que el automóvil aceleró. Entonces, observamos entonces, observamos que el auto, ¿ok? Que el automóvil aceleró, ¿ok? Para, que aceleró. ¿Qué más podemos decir? Pues que el automóvil aceleró, cambiando su velocidad inicial de 12 metros por segundo, de 12 metros por segundo, a una nueva velocidad, a una velocidad de 21 metros por segundo. ¿Ok? Esto, muchachos, ¿qué quiere decir? Que bueno, que el automóvil se está moviendo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces su vector velocidad tenía esta misma dirección, hacia la derecha. Acelerar en esta misma dirección, vean, significa que la vector aceleración apunta también hacia la derecha. El efecto es incremento de velocidad. ¿Qué hubiese pasado si el automóvil hubiese pasado a una velocidad más pequeña de la cual ya tenía? Por ejemplo, de 12 pasar a una velocidad, digamos, de 6. ¿Qué signo tendría la aceleración? Negativo. Negativa, ajá. ¿Y eso qué significará entonces? Que desaceleró. Que fue Exacto, el sentido contrario. exactamente. Que si el objeto se movía hacia la derecha, aplicó los frenos, es decir, el vector aceleración apunta en la dirección opuesta. Y la velocidad con la que va a terminar, pues lo voy a poner en verde, okay, va a ser menor en comparación a la amarilla, que vamos a decir que es la inicial. Mientras que en el primer caso, la velocidad aumenta. Voy a ponerle BF.
No sé si queda claro entonces estas dos situaciones que nos van a servir, nos van a ser útiles para posteriores, posteriores análisis. Cuando el vector velocidad o el objeto en todo caso se mueve en la dirección positiva, por ejemplo, y la aceleración, que también es un vector, apunta en esa misma dirección, significa, o el efecto, es que el objeto va a incrementar su velocidad. ¿Ok? Eh, Cuando el objeto nuevamente se sigue moviendo hacia la derecha, pero ahora el vector aceleración apunta en la dirección opuesta, como vemos en la figura de abajo, el resultado va a ser que la velocidad del vehículo va a verse disminuida. Y es a eso a lo que llamamos desacelerar. Pasamos de una velocidad más grande a una velocidad de valor más pequeño. ¿Ok? Entonces, eso recuérdenlo, es muy importante. Muy, muy importante. Y en este caso, vean, como la aceleración apunta hacia la derecha, tiene signo positivo, y nuestras dos velocidades tienen signos positivos, entonces nuestro objeto aceleró. El automóvil ganó velocidad. ¿Con qué rapidez? De 1.5 metros por segundo cuadrado. Preguntas, comentarios con esta primera parte del problema. Si no, entonces pasemos a la segunda parte. Nos dice, ¿qué distancia recorrió en ese tiempo? ¿Ok? Entonces, algo que sí se había hecho notar, justamente aquí, que 6 segundos también era el tiempo empleado para cambiar de posición. Y justamente nos está preguntando aquí. Entonces, ¿cómo podemos darle respuesta a esta pregunta, muchachos? ¿Cómo poder conocer la distancia? Nótense, nos está pidiendo la distancia, no la posición. Y estas ecuaciones nos dan la posición. Entonces, ¿cómo podemos determinar la respuesta a la inciso? Bueno, a la pregunta número 2 del primer problema. Pues hacer la diferencia de la posición final y la posición inicial. Ajá, ok. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si esa diferencia, bueno, para empezar, esa diferencia podría darnos un valor negativo? Sí, sí podría. Ok, ¿y cómo entonces cómo arreglamos las cosas para reportar la distancia? Darle un valor absoluto. Utilizar el valor absoluto, exactamente. O en todo caso, en el contexto de vectores, tomar el módulo de esa cantidad. ¿Ok? Entonces, cuando uno toma la diferencia de posiciones, sí podemos correr el riesgo, y tiene todo sentido de que así suceda, que el resultado sea un valor negativo. Pero como está pidiendo la distancia y sabemos que la distancia es una cantidad escalar positiva siempre, entonces podemos tomar el módulo de dicha resta. Bueno, entonces vamos a hacer esa parte, la del inciso B. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para conocer entonces esas posiciones? Para conocer la posición final podemos ocupar una ecuación. Ok, ¿cuál sería esa ecuación? Podría ser la 19, la 21 o la 22. La 19, ok, la 21, ajá, o la 22. La 22, ok. Ujú, Bueno, la es correcto. 22, no. La 22, bueno, aquí tenemos dos caminos por tomar, ¿no? La primera es, si ocupamos la ecuación 19, ¿qué datos tenemos? ¿Tenemos la posición inicial?
¿La podremos determinar como que su posición inicial es 0? Tenemos esa libertad, sí. O sea, nosotros podemos fijar que las posiciones del carro las vamos a comenzar a contar a partir del origen. Entonces, de esa manera, tenemos el derecho a decir que la posición inicial es 0 metros. Entonces, digamos que nosotros podemos fijar este dato a 0. Entonces, eh, con ese comentario, digamos, lo tenemos. Y, pues, los otros datos igual ya los tenemos. Ok. De hecho, la aceleración Lo la que acabamos de probamos. calcular. Entonces ya tenemos todos los datos. Bueno, eso es por un lado. Esa es una ruta. La otra es justamente ocupar la ecuación 21. Vean, en la ecuación 21 no tiene la aceleración. Y de acuerdo al problema, o sea, utilizando los datos explícitos del problema, tampoco tenemos la aceleración. Que la podemos calcular, sí. Que ya lo hicimos, también. Pero si queremos utilizar los datos que nos da directamente el problema, vean que podemos ocupar la ecuación 21. La x0 la volvemos a tomar en el origen, tenemos esa libertad de hacerlo, y las velocidades que aquí nos están planteando son justamente las que aquí aparecen. Y el tiempo aquí que aparece, el t, es justamente el tiempo que le tomó al dicho vehículo cambiar su posición, es decir, 6 segundos. ¿Por cuál ruta gustan hacerlo? Y en principio debemos llegar al mismo resultado. La 19. La 19, ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con la 19. Entonces, aquí vale la pena hacer un comentario. O sea, en nuestra discusión, no solamente hay que poner la ecuación, sino incluir el comentario que se acaba de hacer. Fijemos la posición inicial del auto, ¿ok? Del auto en el origen del eje X. Es decir, X0 o X sub 0 vale 0 metros. ¿Vale? Entonces, el vehículo este que nos está planteando el problema se mueve en la dirección X. ¿Vale? Entonces, vean, el auto estaba en esta posición. Aquí su posición inicial. Y después de 6 segundos, el auto se encuentra en esta otra posición, en la posición final. ¿Vale? Entonces, lo único que sabemos es que de entre esos dos puntos o esas dos posiciones transcurrió un tiempo de 6 segundos. Son 6 segundos que separan estas dos ubicaciones. Bueno, nosotros tenemos la libertad de poner origen de coordenadas donde nos mejor nos parezca. Vean, podemos elegir, si este es vean, este me va a marcar dónde comienza mi cero. Lo puedo tomar aquí. Lo puedo tomar a la mitad del recorrido. Lo puedo elegir incluso más atrás. Pero por comodidad tenemos la libertad de poderlo poner justo en esta posición. Ahí está. Entonces, al hacer eso, ¿cuál es la posición inicial del automóvil? 0. 0 metros. Exacto. O sea, nosotros lo estamos ajustando de esa manera. Y ya que lo hicimos, ya no hay que mover el origen. O sea, esta línea en azul ya no hay que moverla. Porque si no estamos cambiando todo. Todas las posiciones se van a ver alteradas. Bueno, entonces, en ese sentido, entonces, haciendo este comentario, luego, la expresión que nos da la posición final del objeto. Ahora sí, ¿cuál es la ecuación?
que nos da la posición del objeto en función del tiempo. La 2. Ok, ¿cómo dice esta ecuación? Como como si fuese Rosario, ¿qué dice la ecuación? Dice XF X final, ajá, igual a ajá, X ajá, posición inicial, posición inicial más sí, velocidad inicial velocidad inicial por tiempo por tiempo, más un medio ujú, de A por T de la aceleración por el tiempo al cuadrado. al cuadrado. Muy bien. Entonces, esta ecuación nos va a dar la posición final. Como ya tenemos todos los datos, pues podemos hacer aquí despejes de sustituciones sin mucho problema, ¿no? Entonces, posición final, ¿a qué va a ser igual? Ahora que hagamos el cálculo. A 0 metros 0 metros, ok, eso nosotros lo hemos fijado. Ajá, que inicie en 0 metros, sea su posición inicial, muy bien. Más, más a ver, me voy a los datos, si no los tenemos ahí presentes. más 12 metros sobre segundo 2 metros por segundo, ajá, más 12 metros por segundo. por 6 segundos Bueno, aquí me faltó, perdón. Aquí 12 metros por segundo por 6 segundos, ¿ok? Entonces lo que vamos a conocer es justamente la posición al cabo de esos 6 segundos. más un medio Más un medio, ¿sí? de 21, sí, No, o a ver, de 1.5 de 1.5, exacto. de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado Metros sobre segundo cuadrado, es correcto. Por por 6 segundos. 6 segundos elevado sobre n al cuadrado. Ajá. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y eso cuánto les da? Son 72 metros cuadrados, no, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya toda la cuenta? O sea, toda esta operación. ¿O solamente... Ah, no, solo el principio. Ah, ok, ok, ok. Solo el 12 por 6. Ajá. Ok, ¿qué unidades tiene esa cuenta? O sea, el 72, ¿qué unidades Metros. de 72? Metros. Metros. Más Mm, 27 metros. 27, a ver, son 1.5. 1.5 por 36 y después bueno, sobre 2. Sí, 27 27, ok, 27, ¿qué unidades? metros. Metros también. Entonces es una operación dimensionalmente correcta. Y esto da entonces, son 7, son 9 y 99. Sí. Vale, entonces la posición final de este vehículo, después de que hayan pasado 6 segundos, es de 99 metros. Entonces aquí vamos a escribir esto de esta manera. Ajá, entonces la posición
¿ok? La posición final del auto después de 6 segundos es, aquí voy a poner XF igual a 99 metros. Ahí está. Y ahora, ¿cómo podemos determinar lo que nos decían? La distancia que recorrió. Pues ya podemos tomar 99 metros como la distancia total. ¿Y cuál sería la justificación? Ya que parte del origen, Ajá, exacto. Como parte de origen y solamente se ve en una dirección, justamente este valor de 99 metros coincide con la distancia que recorrió. Entonces, así lo podemos argumentar. Porque, mucho cuidado, eso que nos están dando aquí es la posición. En muchas ocasiones, si uno aquí opera de manera inteligente, puede encontrar el mismo, bueno, puede maniobrar, por decirlo de algún modo, para encontrar también el valor de la distancia. Pero hay que tener muy, muy claro que ambas cosas no necesariamente son iguales. Lo vimos en los ejemplos pasados cuando graficamos, y vimos que un objeto podía recorrer una distancia mucho más grande que simplemente el cambio de posición. ¿Ok? Entonces aquí, como el auto, de hecho, como además, ok, aquí voy a marcar como además, el auto comenzó su movimiento. Déjenme ver, creo que aquí ya no me va a quedar espacio. No, aquí ya no. Bueno, déjenme ver aquí. Me voy hacia arriba. A ver, déjenme ver. Ah, ya, vean, aquí tengo más espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todo esto lo movemos hacia arriba. Y ahora sí. Regresamos. Entonces, ¿cómo continuaríamos ustedes A ver, ustedes díctenme, a ver. Como además el auto comenzó su movimiento, En 0 metros. ok, sí, en el origen, es decir, en el origen del eje X, es decir, 0 metros, o bueno, X0 igual a 0 metros, ajá, muy bien. ¿Qué más? O sea, queremos argumentar para explicar por qué la distancia coincide también con los 99 metros. Ah, avanzó 99 metros en 6 segundos Mm, en el eje X. Ajá, como además el auto comenzó su movimiento ajá, y avanzó, y avanzó 99 metros en la dirección del eje X, ajá. Podemos observar que la posición, no, que la, que, mm, que la posición, espere, podemos observar que la distancia que recorrió fue 99 metros, ya que fue en línea recta. Eso es lo interesante, exactamente, que la distancia que recorrió en línea recta son justamente, ok, a ver, vamos a ver, esta idea, a ver, la posición final del auto después de 6 segundos es 99 metros. Como además el auto comenzó su movimiento en el origen, o mejor dicho aquí, a partir
a partir del origen, del eje X, es decir, 0 metros, y avanzó, mejor estos 99, y avanzó en la dirección del eje X en línea recta, ajá, podemos observar que la distancia que recorrió son justamente 99 metros. No sé si escrito de esta manera les coincide todo esto y les convence. Que la distancia aquí, perdón, que la distancia que recorrió son justamente 99 metros. Sí, profe. Profe, Sí, imaginando que no parte del origen, ya sea que exacto. parte de los 2 metros, Ajá. para saber la distancia que recorrió, no va a ser lo mismo. Es con el triangulito, bueno, distancia final menos distancia inicial. Bueno, la del que tú estás hablando, que seguramente te refieres al vector de desplazamiento, Ujú. es a ver, por ejemplo, a ver, en concreto, tú dices que nos, mm, a ver, vamos a ver, ya entendí dónde va tu pregunta. A ver, te la voy a plantear de esa manera. Imagina tú, ajá, que te dicen lo siguiente. Tienes el mismo auto, ¿ok? Del problema. Tu origen lo fijas tú, ¿no? Y haces, bueno, aquí está tu origen de coordenadas. Aquí está el X igual a 0 metros, aquí. El vehículo termina en esta posición XF. Ujú. Pero te dicen que en el problema que su posición inicial es esta, menos 5 metros, por poner un número. Y su posición final, vamos a decir que son 20 metros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo que te voy a, la pregunta que te voy a plantear aquí. Este, al auto, para este problema, ok, es un problema hipotético. Entonces aquí, un extra, para el análisis lo voy a poner. Para el análisis. ¿Qué pasaría si eh, si al auto le toman, dejen cómo te lo planteo, a ver, ujú. ¿Qué pasaría si, si la posición inicial del auto fuese x0 igual a menos 5 metros? Ajá. Y cuando cruza el origen de coordenadas, experimenta la aceleración calculada anteriormente. Ajá. Concretamente, ¿qué distancia recorrió? A ver, o sea, lo que estoy aquí tratando de indicar es lo siguiente. El auto, su posición inicial era aquí. Aquí lo ubicamos al inicio. Aquí está el auto. ¿Ok? Entonces imaginen que le tomamos la fotografía y aquí lo ubicamos en la posición de menos 5 metros. Cuando llega al origen, cuando cruza este punto,
pasa lo que ya sabemos. Todo esto que ya determinamos. O sea, lo único que estoy cambiando es el hecho de que antes de esta posición el objeto sí venía moviéndose, pero no tenía aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, los datos del problema anterior siguen siendo válidos. Es decir, que ¿cuánto tiempo le tomó al objeto alcanzar la velocidad de 21 metros por segundo cuando ya tenía de inicio una de 12 metros por segundo? Siguen siendo los mismos 6 segundos. ¿Qué distancia recorrió para que, qué distancia tuvo que, bueno, qué distancia avanzó para que eso se tomara, para que ese efecto sucediera, para que notáramos ese aumento en la velocidad? 99 metros. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo es que aquí, de acuerdo a nuestro problema anterior, están existiendo los 99 metros. Aquí. Y aquí están el t igual a 6 segundos. Pero ¿cuál fue la distancia que recorrió? Desde donde lo ubicamos como posición inicial hasta la posición final. ¿Qué haríamos entre esos 99 y esos menos 5 metros? ¿Restarlos? No, ¿verdad? A ver, esos 99 metros, ¿queda claro qué representan? Es la distancia que recorrió, a partir del origen para experimentar ese aumento en la velocidad. O sea, lo mismo que ya teníamos de información acá arriba. O sea, todo lo que estamos diciendo acá arriba sigue siendo válido. Todo, los mismos datos. La única diferencia es que el objeto ya está ubicado anteriormente en esta posición. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió? Esta cantidad. ¿Y cómo se encuentra o sea, cómo calculamos esta distancia? Los 99 metros más 5 metros. Igual a un valor de 104 metros. A ver, ¿por qué sumarlos y no restarlos? Si aquí tenemos pues un signo menos. ¿Que se hace positivo al restarlo? No. A ver, esos menos 5 metros, ¿qué nos están dando como información? Pues que son 5 metros en dirección negativa. Ajá. Y en términos de los parámetros que hemos nosotros definido como vector de desplazamiento, velocidad, posición, aceleración, ¿cuál, este es menos 5 metros de qué nos está hablando? ¿De posición? Exacto. Y una posición sí puede tener signo negativo. Así es. Pero si les pregunto a qué distancia del origen se encuentra, ¿cuál es la respuesta? A menos 5 en el eje menos X. No, porque ya cambié la pregunta. A ver, vean, aquí hay dos preguntas a resolver. Primera, ¿en dónde, por favor, indíquenme, denme la ubicación o localización del vehículo inicialmente? ¿Dónde se ubicaba inicialmente? Pues inicialmente es menos 5 metros, ¿no? O sea, digamos, si yo te pidiera esa información para dibujarlo, me dirías, entonces, está a 5 metros en el eje X negativo, ¿no? Sí. Ujú. Vale.
Y si la pregunta fuese, ¿a qué distancia se encuentra del origen? Son menos 5 ¿A metros. menos 5 metros? No, ¿A 5 metros? 5 metros, nada más, porque pregunté la distancia. Y la distancia no puede ser negativa. Es una cantidad escalar positiva siempre. Y además es escalar. Ok, entonces a 5 metros, profe. Entonces ahí está la diferencia. Y esa es la razón por la que aquí se sumó. Estamos sumando cantidades escalares. Y además cantidades escalares todas positivas. Entonces mucho cuidado ahí. Mucho cuidado. No confundan, ya no sigan cometiendo ese error. Una cosa es la posición. Y la posición puede tener signo positivo o negativo. Porque el signo positivo o negativo nos indica si estamos hablando, por ejemplo, en el eje X, de un lugar en el eje X positivo o en el eje X negativo. Ahí sí tiene sentido poner un signo menos cuando hablamos de la posición. Pero cuando hablamos de la distancia siempre es una cantidad positiva y a la cual no le podemos asignar un signo porque no es un vector. Entonces ahí tengan mucho cuidado con esa parte conceptual. La posición y la distancia en ocasiones, ¿ok?, van a coincidir en el signo, pero no siempre. Por ejemplo, aquí en este caso coincidió. ¿Por qué? Porque el movimiento fue en la dirección X positiva. Y ahí coincidió el 99 hablando como posición y el 99 hablando como distancia. Solo por eso. Porque el objeto se movió siempre hacia la derecha. Pero si el objeto se hubiese movido hacia la izquierda, la posición hubiera sido de negativa, pero la distancia que recorrió hubiese sido positiva. ¿Ok? Preguntas, comentarios, muchachos, entonces con la parte esta del problema o con este último extra en verde. No, profe. ¿Vale? Entonces sean muy cuidadosos con esta parte. Creo que no. Ok, bueno muchachos, entonces, terminaremos la sesión de este día aquí y el día viernes, continuaremos con la parte realizando más ejercicios de este tema. Va. Ok, profe. Muy bien muchachos, pues entonces nos escuchamos y nos vemos el día viernes. Nos vemos, profe. Sales. Hasta luego, Muy buenas profe, tardes. gracias. Igualmente. Bye.